cuando usted se sienta solo, cuando usted se sienta afligido, cuando usted siente que ya no puede salir, ¿verdad? De su deuda, no puede salir de su problema familiar, cuando usted sienta que no puede salir de ese miedo, de ese temor, cuando usted sienta que las deudas lo tienen ahogado, cuando usted sienta que no sé cómo vaya a salir de esta situación, vaya al libro del Éxodo. Cada vez que usted sienta ese sentimiento, vayamos al libro del Éxodo, porque Éxodo significa salida, ¿verdad? Y narra cómo el pueblo de Israel, después de estar 400 años allá en Egipto, Dios lo va a sacar con mano poderosa. Dios lo va a sacar con mano de verdad, le digo, que Dios puede hacer todo cuanto usted necesita en su casa. Permítame un segundito aquí que estoy... Permítame un segundo, hermano, permítame. Bien, hermanos, continuamos entonces. Les decía, cuando usted se sienta oprimido, vaya al libro del Éxodo y vea cómo con mano poderosa Dios sacó a su pueblo de Israel. Así es de que vamos a ver este segundo libro del Pentateuco, el libro del Éxodo, el libro de la salida, para que usted conozca un poquito acerca de este maravilloso libro. A ver, mi hermano Pedro García, léase Éxodo capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Vamos todos en la lectura ahí para tener un contexto nada más y poder entrar ya en el libro del Éxodo. Amén, pastor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: la aflicción de los israelitas en Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Ser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entrando se levantó sobre Egipto un nuevo rey. Entre tanto, sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisionarios y tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Pero cuando más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera de que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con vigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón:
porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ella. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija perseverar la vida. Gracias. Dejemos hasta ahí la lectura. Okay. Bien, usted puede ver allí lo que estaba pasando el pueblo de Israel. Usted puede ver la opresión. Usted puede ver que eran personas que eran esclavas, que los ocupaban para hacer ladrillo, para cualquier tipo de trabajo, ¿verdad? Como esclavos. Por eso que suena raro cuando algunos le dicen, ¿verdad? Al Señor, nosotros nunca hemos sido esclavos. Ya se les había olvidado que estuvieron siendo oprimidos allá en Egipto. Bien, hermanos, hemos visto en el libro del Génesis, en el primer enunciado, la historia primitiva, ¿verdad? Del Génesis 1 al capítulo 11, la historia patriarcal del capítulo 12 al capítulo 50. Hablamos en ese contexto de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces termina la historia del Génesis allá con la historia de José, el cual es vendido por sus hermanos y llega a Egipto. Dice que 70 personas son las que llegaron a Egipto porque la familia de José ya estaba en ese lugar. Pero estando en Egipto, dicen que entre tanto se levantó un faraón que desconocía a José. Cuando dice que desconocía, no es que no sabía quién era él, simple y sencillamente es que no estaba prácticamente pues acorde a la visión de José. No es que no sabían nada acerca de él, sino que prácticamente desconoció pues su participación ya en el reino, así que por tal motivo pues empezaron ya a oprimir al pueblo de Israel. Entonces hoy vamos a ver ese momento ya del éxodo, estando Israel en Egipto, el pueblo, la nación. Recuerde que en la historia primitiva y como la historia patriarcal, Dios llama a Abraham, ¿verdad? Y ahí estaba la historia de los patriarcas como familia. Pero Israel ya en el libro del Éxodo se había convertido en Egipto en una nación. Por eso que dice que se multiplicaron y antes que se levantaran en contra, ¿verdad? De los egipcios, se pusieron a oprimirlos. Pero obviamente ya vamos a ir viendo más adelante por qué es que Dios mandó la opresión. Y es porque simple y sencillamente el pueblo se había acomodado en Gosén, se habían acomodado a tener ya una vida tranquila allá en Egipto y se habían olvidado de la tierra prometida. Y es que Dios, como dice el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Así que no importa dónde estemos, no importa lo que hagamos, no importa hacia dónde vayamos, Dios siempre va a cumplir su propósito en mí. Y eso es lo que hizo con los israelitas, que se habían acomodado en Gosén y tuvo que oprimirlos para que ellos anhelaran salir y empezaron a clamar, ¿verdad? Para que Dios escuchara su voz. Bien, el libro del Éxodo, mis amados hermanos, como vemos acá, es el segundo libro del Pentateuco, ¿ya? Algunos hasta en esa pregunta fallaron, los primeros 5 libros, ¿verdad? ¿A qué libros nos referimos, verdad? En su examen. Pero bien, dice que el segundo libro del Pentateuco se llama en hebreo Shemot, ¿verdad? Y esto significa, estos son los nombres, porque recuerde que las palabras o más bien los nombres en el hebreo o en la Biblia hebrea son tomados de la primera frase que aparece en el libro. Y la primera frase que aparece en el libro del Éxodo es, y estos son los nombres. La letra I que aparece allí prácticamente está dándole continuidad o el enlace entre lo que es el Génesis y el Éxodo para que se vea como una continuación de ese libro. Recuerde que el autor de ese libro, del libro del Éxodo, como lo vamos a ver, es Moisés. Y Moisés no vivió en tiempos de Adán, Moisés no vivió en tiempos de Abraham, Moisés no vivió en tiempos de José, Moisés vivió después, unos 600 años después del patriarca Abraham. Entonces, para demostrar que es una continuación
en la narración que ha hecho Moisés del libro del Génesis, le pone y estos son los nombres, ¿ya? La palabra Shemot significa nombres. Por eso es que aparece en el hebreo, en la Biblia hebrea o en la Tanakh, como el Shemot, ¿ya? O nombres. Y en el griego es éxodo. Y ese éxodo en el griego siempre viene de la misma versión Septuaginta, esa versión, ¿verdad? Que, que es la traducción del hebreo al griego, ¿verdad? Por Ptolomeo, ya usted lo conoce muy bien, y significa salida. Por eso es que cada vez que usted se encuentre en una situación difícil, que no encuentre la respuesta, que no encuentre la salida, mis amados hermanos, de verdad les digo, en una aplicación espiritual, vayamos a este libro. Este libro nos va a demostrar que Dios sacó al pueblo de Israel con mano poderosa, con mano del omnipotente. Así es de que cada vez que nos encontremos en una situación, vayamos al Señor y Él nos va a dar la salida. Entonces, en hebreo, Shemot significa estos nombres y en el griego, Éxodo significa salida. ¿Y eso por qué? Porque está narrando, ¿verdad? Esa salida de Egipto del pueblo de Israel. Bien, continuemos acá. El libro del Éxodo, mis amados hermanos, los judíos, ¿verdad? Le llaman Shemot, o sea, y estos son los nombres, pero solo aparece el enunciado Shemot en la Tanakh. Pero así le llaman los judíos, ¿verdad? Y estos son los nombres de acuerdo a la primera frase que aparece en el libro, ¿verdad? Según sus primeras palabras del libro. Entonces, eso usted ya lo conoce perfectamente porque lo vimos igual en el libro del Génesis. Aquí está lo que yo le decía. La Septuaginta llama Éxodo, ¿verdad? La palabra inicial y, ¿verdad? En el original le hace ver como continuación del libro del Génesis, ¿verdad? Sin el Génesis, el Éxodo no tendría sentido. ¿Cómo va a entender usted que sale el pueblo de Israel de Egipto si no tiene la historia narrada en el Génesis de José? ¿Cómo llegó a Egipto? ¿Cómo se encontraban esas 5 personas en Egipto? ¿Cómo aparecieron los hijos de Jacob o los hermanos de José en Egipto? ¿De dónde salió esa gran nación? ¿Verdad? ¿De dónde salieron? Así es de que sin el libro ¿verdad? Del Génesis, ¿verdad? Esta historia, ¿verdad? El libro de Génesis es la historia de una familia, pero el Éxodo es la historia de una nación. Entonces, sin el Génesis, el Éxodo no tendría sentido. Por eso es necesario haber iniciado a estudiar el libro del Éxodo, perdón, de Génesis, para poder entender a dónde o de dónde salió esta nación de israelitas, esta nación de los hebreos. Entonces, sin el Génesis, el Éxodo no tendría sentido. El libro del Génesis es la historia de una familia, recuerde la familia de Jacob, ¿ya? Pero el Éxodo es la historia de una nación. ¿De dónde vienen los judíos? ¿De dónde vienen los israelitas? Vienen de Jacob, de los 12 hijos que tuvo Jacob, ¿ya? Esto está muy sencillo, es parte de la introducción de este libro. También el libro del Éxodo se le llama el corazón del Pentateuco, pues es un eslabón indispensable entre los 4 libros restantes. Le voy a decir algo, por ejemplo. Si el Génesis narra el Bereshit, el principio, el inicio, el origen de todo. Si el libro de Números narra el peregrinaje del pueblo de Israel. Si el libro de Levíticos narra lo que es la ley, ¿verdad? Lo que es llamémosle así, los mandamientos, ¿verdad? Aunque están en el Éxodo, pero el Levítico narra lo que tiene que hacer el sumo sacerdote, el levirato, ¿verdad? Narra las leyes de cómo debían de comportarse, narra las fiestas, el libro Levítico narra de cómo el pueblo de Israel debía de operar, ¿verdad? En la tierra, y el libro de Deuteronomio es la repetición de la ley, o sea, el libro del Éxodo. Entonces yo les pregunto acá, dice que el libro del Éxodo se le llama el corazón del Pentateuco, o sea que es el corazón de los primeros 5 libros de la Biblia, pues es un eslabón indispensable entre los 4 libros restantes. El libro del Éxodo, lo que más podemos recalcar de este libro es el decálogo, ¿verdad? Es la ley de Moisés. Ahora bien, yo le pregunto acá a algunos de los que están, hermano Félix Oliver Rodríguez, explíqueme usted o qué pudiera abonar a esto, por qué se le llama el corazón del Pentateuco, ¿sí? Lo primordial es la ley de Moisés.
Y yo le acabo de describir lo que podemos encontrar en Génesis, Números, en Levíticos y Deuteronomio. Yo creo, pastor, de que una de las cosas primordiales también sería en ver cómo Dios se manifestó con su poder, liberando al pueblo de Egipto. Luego se les mostró como Dios, como Señor. Ahí fue donde les entrega a él la ley, les entrega, bueno, de hecho, las 613 preceptos, ¿verdad? Ajá. Lo que es toda la ley. Pero lo más indispensable, creo yo, de esto quizás sería cómo él se manifestó con el poder, con ellos, liberándolos, mostrándoles otro camino a donde los quería llevar. Pero antes también de llevarlos ahí, él tenía que enseñarles a ellos quién era él, a que dependieran de él y que confiaran realmente en él, porque para ellos realmente era algo nuevo, podríamos decirlo, porque era un pueblo que se había criado ya prácticamente en las costumbres egipcias. Prácticamente se habían olvidado hasta cierto punto del Señor, como usted dice, se habían acomodado. Entonces, después de tanta opresión que ellos tuvieron, ellos clamaron y el Señor los liberta. Y aparte de libertarlos, también les dio lo que es toda la ley. Y de ahí, hermano, yo creo que, no sé, podría ser una de las razones por las cuales, pues, podríamos decir que es el corazón del libro, ¿verdad? Del Pentateuco, de la ley. ¿Alguien más quiere abonar a lo que mi hermano ha dicho? Sí, pastor, pues la verdad es que el Éxodo pienso yo que se llama el corazón del Pentateuco porque es donde Dios se manifestó a su pueblo, al pueblo escogido, de Ajá. diferentes maneras, en diferentes milagros. Les demostró que Él era Dios, les demostró, pues, como el hermano decía, venían ellos con otro tipo de cultura. Ajá. Entonces, es de la manera que Dios se manifestó a ese pueblo. Se les manifestó con poder, pastor, con sus milagros, ¿verdad? Entonces, creo que es una razón bastante viable para que se llame el corazón del Pentateuco. Pastor. Ok, ¿alguien más? Pastor, Dígame. pastor, bueno, yo creo que se le llama también el corazón del Pentateuco porque cuando narra la salida del pueblo de Israel de Egipto y que lo pasa por el desierto y bueno, todo lo que Dios hace por ellos y lo lleva hacia la tierra prometida. Y eso es como una figura de lo que Él ha hecho con nosotros, que somos su iglesia, ¿verdad? Que nos sacó de esclavitud, Ajá. ¿verdad? Nos sacó de esclavitud y nosotros pues vamos hacia el cielo, ¿verdad? Ahora nosotros vamos hacia ese cielo que Él nos ha prometido. Ajá. ¿Verdad? Entonces pienso yo que es como una muestra de lo que Él ha hecho con nosotros. Perfecto, bien. Ahí dio un punto algo bastante importante, que es el cuadro espiritual de la iglesia. Dígame, hermana. Yo pienso de que quizás se le llama el corazón del Pentateuco porque aquí Dios hace el pacto con el pueblo y les da las leyes. Ajá, muy bien. ¿Qué más? Pienso yo, me imagino yo, porque desde ahí comienza él a ver a su pueblo como... Perfecto, ahí hay otro aspecto muy importante. ¿Alguien más? Quiero que participemos ahí todos. Pastor, Dígame. tendrá que ver que a través de la ley, al darles la ley, desde ahí comienza a buscarse el restablecer una relación con Dios, a restablecer esa relación rota a través de esa ley y que de ahí todo lo que hace el hombre tiene que ver con eso. Ok, gracias. Amén, Gracias por el pastor. aporte. Roberto Alvarado levantó la mano ahí, dígame. Sí, pastor, yo creo que se le llama el corazón del Pentateuco porque ahí empieza a manifestarse de una manera muy poderosa a Dios y empieza a darle al hombre para que él pueda entender lo que es Dios, lo que puede hacer Dios y lo que le va dando a través de los otros libros Dios al hombre. Por eso creo que ahí es donde él empieza en la salida del pueblo a manifestar toda esa palabra, preceptos, reglas, para que el hombre comience, porque a través de los años que estuvo esclavo en Egipto, ellos perdieron el conocimiento en Dios y el temor a Dios. Cuando me entra llamada me quitan el volumen. Ayúdenme con los otros micrófonos. Ahí está. Pastor, Siga. ¿puedo opinar? Siga, Roberto.
Y entonces podemos ver que ahí hay como un comienzo, en esa salida hay un comienzo que arranca con, digamos, con los preceptos. Si usted, como usted dice, en Levítico podemos ver que hay hasta reglas de higiene que a través de que Dios le manifestó quizás a Moisés, que Dios les dio a todo el pueblo y todo eso que podemos ver, que yo creo que por eso es que es el corazón del Pentateuco, porque ahí arranca todo eso que Dios quiere en ellos. Ok, gracias Roberto. Saúl Pacheco. Amén, pastor. Pues viéndolo bíblicamente, el Éxodo se le llama el corazón del Pentateuco porque Dios ahí les dio el decálogo y les hizo entender y comprender que iban a depender de él. Ahí los tomó como sus hijos. Y ya los otros libros, Levítico y Números, son las reglas que Dios que le dio a Moisés en el libro de Pentateuco. Y Deuteronomio, claro, pues es el repaso de lo que él les dijo en el Éxodo. Entonces, por eso se le llama el corazón del Pentateuco, porque Dios ahí lo formó y les dijo quién era, qué iban a hacer y cómo iban a depender de él. Incluso allí se dio, podría llamarse de esta manera, se dio la manifestación de nuestro Señor Jesucristo cuando él les dijo que pintaran con sangre los dinteles de las paredes, de las entradas de las casas. Entonces, solamente, pastor. Ok, gracias, hermanos. Todos los aportes son buenos, son interesantes. Dígame, hermana. Pastor, dígame. bueno, según lo que yo he entendido, es como comienza con Génesis, ¿verdad? ¿Sí? Es la continuación y aparte de eso abre el camino para continuar la historia con los otros libros del Pentateuco. Correcto. Muy bien, muy buen aporte. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿O la última participación? Sí, yo creo que se le llama el corazón del Pentateuco porque ahí el Señor muestra y da a conocer los pactos que tiene Él para con su pueblo Israel. 1. Y 2, da cumplimiento a todas las promesas que Él en esos pactos va a cumplir con ellos, que los va a hacer libres, que él va a ser su salvador, pues, porque si lo siguen, porque no es por nada, pero yo empecé a estudiar usted nos puso a leer Génesis, ¿verdad? Sí. Pero yo empecé con Éxodo porque ya había terminado Génesis. Pastor, es algo que usted no se imagina cuánto uno puede aprender y es una riqueza que hay veces nosotros cuando la leemos así normalmente, como que lo hacemos así como por leerlo. Sí. Y yo le decía al Señor, Señor, cuánta promesa hay en este libro, sin saber lo que usted nos iba a decir ahora. Entonces, creo que así como fue un pacto y una promesa para el pueblo de Israel, creería yo que es también, digamos, como que la médula o aquello que nos tenemos que saborear nosotros y decirle, Señor, si tú fuiste con tu pueblo, puedes serlo conmigo también porque soy tu hijo. Entonces creo que son los pactos y las promesas que él pues prometió en su palabra. Esa es mi opinión, pastor. Amén. Muchas gracias, hermana. ¿Quién más, hermana Sandra Molina? Dígame. Dios bendiga, pastor, hermanos. También considero que es porque ahí le dio el sistema sacerdotal, algo que ellos no conocían antes. Y pues comienza ahí con el Éxodo y como dicen los hermanos, pues se desarrolla en todos los demás libros, ¿verdad? Pero aquí el Señor les enseña la santidad, algo que realmente venían de un pueblo tan dominado por otros dioses. Amén. Ok, gracias. La última participación ahí, mi hermana que levantó la mano, creo yo. Bueno, creo que ya la mayoría mencionaron varios criterios, ¿verdad? Igual considero que quizás es porque primeramente fue donde se dio la liberación del pueblo de Israel, pues un pueblo que vivía en esclavitud, que no era libre, ¿verdad?
y donde ya se dio la promesa también de la tierra prometida, que es lo que al final en el Nuevo Testamento pues ya se viene quizás a cumplir con lo que es nuestro Señor Jesucristo, que fue quien nos dio la verdadera liberación y nos hizo libres a todos, ¿verdad? Eso es lo que considero. Ok, gracias, hermana. Todos los argumentos que ustedes han expuesto son valederos. Quiero llevarles a un texto de Hebreos 9:16. Y esta premisa que les voy a dar, atesórela, ¿verdad? Hebreos 9:16. A ver, alguien que tenga ahí la lectura. Ponga atención a lo que vamos a leer, porque el libro del Éxodo, mis amados hermanos, todo lo que usted ha dicho aporta a entender, ¿verdad? Lo que es, por qué se le llama el corazón del Pentateuco. De acuerdo a Pablo Hoff, él le llama el corazón del Pentateuco porque el Éxodo tiene la continuación del libro de Génesis, ¿ya? Entonces tiene el enlace, ¿verdad? Entre Génesis y el Éxodo. En el Éxodo también se da por sentado, ¿verdad? Acerca de la ley, del pacto antiguo, ¿verdad? Allá en el Sinaí se dan las normas, ¿verdad? Los procedimientos del sistema sacerdotal, se unge a Aarón como el sumo sacerdote y todo ello, ¿verdad? Que bien mi hermana Mónica estaba exponiendo también. Entonces, Levítico es la continuación del Éxodo y tiene una estrecha relación por el sentido que da prácticamente más específico en qué consisten las leyes. Ya, recuerde que el libro Levítico, su nombre, o más bien la palabra clave en el libro Levítico es santidad. Entonces, se le llama el corazón del Pentateuco porque tiene relación con el Génesis, tiene relación con ese sistema sacerdotal descrito, ¿verdad? En el libro de Levítico que da comienzo en el Éxodo. El libro de Números da continuidad también a ese peregrinaje del pueblo de Israel que narra el éxodo que salió de Egipto, y posteriormente el libro de Deuteronomio, que también es una repetición de lo que fue dado de hecho el Decálogo aparece en Deuteronomio 5 y aparece en Éxodo 20. Y también pues recuerda algunos procedimientos que hay que seguir que están narrados en Levítico. Entonces el corazón de esos 5 libros está enlazado, ¿verdad? Todos esos 5 libros están enlazados en ese libro del Éxodo. Pero nosotros tenemos que verlo aún, aparte de todo eso que le he explicado, porque es el corazón del Pentateuco y para mí es el corazón de todo el Antiguo Testamento. Porque el libro de Hebreos nos va a decir esta bendición. A ver qué dice Hebreos capítulo 9, versículo 16. Ponga atención en esta revelación que usted va a tener en esta noche. Amén. Dice así. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Ok. Porque donde hay, ¿qué dice? Testamento. Ajá. Es necesario que haya muerte. Que intervenga muerte del testador. Ok. El libro de Hebreos en el capítulo 8 narra, mis amados hermanos, el nuevo pacto en Jesucristo. Jeremías 31, ¿verdad? Narra el nuevo pacto en Jesucristo. Mateo capítulo, ¿qué? 20, creo que 26, narra en su última cena la inauguración del nuevo pacto, y primera carta de los Corintios capítulo 11 narra el nuevo pacto en la iglesia. Ok, pero mire qué interesante. Usted en Hebreos cuando lo vea, hermano, póngale atención a esto, que dice que en el testamento que es necesario para que sea, si usted lee el contexto de todo ese capítulo 9, que para que entre en vigencia ese nuevo testamento tiene que intervenir la muerte del testador. Para que usted entienda ese pasaje de Hebreos, tiene que irse al Éxodo, y en el Éxodo va a ver usted que quien le da la ley a Moisés es nuestro Señor Jesucristo en el Sinaí. Entonces, ¿por qué tiene validez o por qué da inauguración o por qué da validez al nuevo pacto o al Nuevo Testamento? Porque nuestro Señor Jesucristo ya ha muerto. Ya, cuando se escribe Hebreo, ya ha muerto, y él le dio validez. Si Cristo no muere, el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, no hubiese podido darse o abolirse, ¿verdad? Porque todavía, ¿verdad? Estuviese vivo quien lo dio.
pero ya muerto quien lo escribió, quien lo dio, quien la ley dio, fue nuestro Señor Jesucristo en el Éxodo. Entonces Él da luz al Nuevo Testamento. No hay posibilidad de estar en el Nuevo Testamento si no haya muerto el testador. ¿Y quien lo escribió? Fue nuestro Señor Jesucristo en el Éxodo. Él dio la ley. Allá en el Éxodo se la dio a Moisés. Esto, hermanos, es una premisa muy rica en su estudio teológico y que me atrevería a decir que muy pocos tal vez lo enseñan, aún dando el libro de Hebreos. Ese es algo muy enriquecido porque usted puede fundamentar por qué Jesucristo es el mediador del nuevo pacto, por qué Jesucristo es mediador del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Él murió dando fe para que pudiese dar validez al Nuevo Testamento, porque el que dio la ley en el Antiguo ya había muerto para dar paso al Nuevo Testamento. Entonces, usted puede ver lo enriquecido que es el libro del Éxodo. Y hermanos, cuando usted lea ese libro, vea siempre un cuadro espiritual para la iglesia, porque ahí en el Éxodo hay un tabernáculo. También el libro de Hebreos dice que el Señor está en el verdadero tabernáculo, porque a Moisés, dice Hebreos, se le dio, ¿verdad?, que lo hiciera con la sombra o que le hiciera a imagen del verdadero tabernáculo que está en los cielos, que es donde está nuestro Señor Jesucristo intercediendo como mediador por cada uno de nosotros. Pero no es mi tema estudiar el libro de Hebreos acá, pero sí le digo, hermano, que todo voy a utilizando porque el libro de Hebreos, que es dado para un contexto de judíos convertidos al cristianismo, puede ver cómo los hebreos conocían perfectamente el Pentateuco de Moisés y cómo conocían el sacerdocio arónico, cómo conocían el templo, ¿verdad?, donde se ofrecían los sacrificios, cómo sabían los sacrificios, conocían las ofrendas, los holocaustos, conocían, ¿verdad?, todo lo que se hacía en el templo. Así que es muy importante, pongan mucha atención porque el libro del Éxodo nos va a dar toda esa bendición. Entonces, por eso es que se conoce como el corazón del Pentateuco, y para mí, en lo que le acabo de explicar, es el corazón de todo el Antiguo Testamento para entender el Nuevo. El Nuevo. Si yo entiendo el Éxodo, va a ver que bien fácil se le va a hacer entender el Nuevo Testamento. Muy, muy, muy fácil. Bien, continuamos por acá. Dice acá, este libro, vea, comienza con los descendientes de Jacob. Ya leímos ahí la porción, que 70 personas llegaron a Egipto, procedientes de Canaán, pero allá estaba Moisés. Por eso que en otro pasaje de la Escritura parece que fueron 75 personas las que estuvieron o las que entraron en Egipto. Entonces, comienza con los descendientes de Jacob, que sufren opresión, esclavitud, ¿verdad?, infanticidio en Egipto, y relata la historia del pueblo de Israel desde su salida de Egipto, donde habían sido esclavos. Nunca se le olvide, los hebreos, los israelitas fueron esclavos en Egipto, hasta la construcción del tabernáculo. O sea, ¿de dónde va a narrar este libro? Desde la salida de Egipto hasta la construcción del tabernáculo, que eso se da al principio del segundo año en su peregrinaje de 40 años en el desierto, ¿ya? Y termina con la manifestación de la presencia de Dios, el poder y la gloria de Dios que acampa en el desierto en medio de su pueblo liberado. ¿Qué vamos a ver en el Éxodo? Vamos a ver la salida del pueblo de Israel de Egipto y vamos a ver cómo llegan al Sinaí hasta que se construye el tabernáculo, ¿verdad? Ese lugar que Dios, donde se iba a encontrar con el hombre, ¿verdad? Esa es la definición del tabernáculo, el lugar donde Dios se encuentra con el hombre. Entonces, específicamente la presencia de Dios estaba en ese lugar santísimo. Así que no se le olvide esa situación. Entonces, ahí termina con la manifestación de la presencia, el poder y la gloria de Dios que acampa en el desierto en medio de su pueblo liberado. Entonces, en ese cuadro espiritual también usted puede ver cómo Dios va a estar con su pueblo israelita, va a estar con su pueblo en ese peregrinaje,
en ese primer año, ya desde su salida de Egipto hasta el monte Sinaí, hasta que le da la ley, hasta la construcción del tabernáculo. En ese primer año sucede todo eso. Y cómo termina el libro del Éxodo, narrando, describiendo la presencia de Dios, ¿verdad? El poder de Dios, la gloria de Dios, hermano, entre su pueblo de Israel. También nosotros, ¿verdad? Somos templo y morada de Dios, o sea, del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, nosotros tenemos la presencia de Dios, nosotros tenemos el poder de Dios. Dice, no nos ha dado Dios, que nos da el poder, ¿ya? Y también la gloria de Dios, ¿verdad? Acampa sobre nosotros. Bien, sigamos acá. Dice, es un libro, ¿verdad? De redención, muy importante. La palabra redimir, oiga bien esto, la palabra redimir, se han dado muchos conceptos en relación a esta palabra. La palabra redimir en el griego, específicamente en el Nuevo Testamento, y como lo narra también el libro de Apocalipsis, la palabra redimir significa comprar en el mercado. Algo que alguna hermana creo que mencionó por ahí, que nosotros también éramos esclavos, ¿verdad? Del pecado. Entonces, la palabra redimir significa comprar en el mercado. Eso es la palabra redimir en su literalidad. ¿Y qué significa? Que Dios compró con su sangre, ¿verdad? En ese mercado de esclavos que nosotros éramos, ¿verdad? En vuestros delitos y pecados, que estábamos bajo una maldición, estábamos bajo condenación. Como dice Juan 3:18, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Éramos condenados nosotros. Entonces, esa palabra redención es muy importante porque aquí la vamos a ver, porque el Señor también compró, ¿verdad? Con sangre, ¿verdad? En esa 10ª plaga que narra la fiesta de la Pascua, ¿verdad? De los dindeles manchados con la sangre del cordero. Entonces ahí está comprando a los primogénitos, que los primogénitos cuando los compra ahí en Egipto con su sangre allá en el cordero, tipificada en el cordero, esa compra los primogénitos. Más adelante, cuando sucede una rebelión de Datán, Coré y Abirán, sucede que los levitas toman el lugar de los primogénitos, pero los primogénitos pertenecían al Señor. Los primogénitos eran de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor los había comprado. Pero sucede que en toda esa cuestión que se da más adelante, pues los levitas que se hacen del lado de Moisés y todo el resto de las personas pues mueren. Entonces creo que es en el acontecimiento de Natán, del becerro. Entonces que todos los demás mueren y los levitas se hacen al lado de Moisés. Desde ahí los levitas toman el lugar de los primogénitos. Ya los primogénitos son comprados allá en Egipto antes de salir de ese lugar y los suplantan los levitas. Por eso que ellos se van a encargar de todas las cosas del santuario más adelante, pero eso lo vamos a ver en el camino. Entonces, es un libro de redención que habla de esa redención de Dios, de esa compra del Señor, ¿ya? El Redentor, el Eterno, nuestro Dios, no solamente libera a un pueblo de la servidumbre egipcia, sino también los redime por medio de la sangre, lo que yo le estoy explicando, y que simboliza el Cordero Pascual. Todo el Antiguo Testamento, hermanos, es una sombra, es un tipo de la obra de Cristo en la cruz. Todo el Antiguo Testamento, no se le olvide, apuntaba a la primera venida de Cristo. Ya vino. Juan 1:11, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces, cuando dice acá, también, ¿verdad? Los redime por medio de la sangre que simboliza el Cordero Pascual. Presenta a Jesucristo como nuestro Cordero Pascual. Por eso él tenía que morir en una fiesta de la Pascua, porque él era nuestro Cordero Pascual. ¿Se da cuenta cómo usted puede ir mejorando en el entendimiento del Nuevo Testamento cuando usted va entendiendo el libro del Éxodo y no lo lee como un libro narrativo nada más? Sino que usted va entendiendo cómo aquello tipificaba, era una sombra de lo que Cristo vendría a hacer. Allá sacrificaron, ¿verdad? Mataron un cordero
sacaron la sangre, mancharon los dinteles de las puertas. También esa sangre fue derramada por nuestro Señor y ese cordero tenía que ser sin defecto. Ese cordero tenía que ser lo mejor. Nuestro Dios sin pecado, porque no tuvo pecado. El cordero perfecto, el cordero pascual, fue crucificado en la cruz y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Entonces, él debía de morir en ese día de la fiesta de la Pascua porque él fue nuestra Pascua. Eso dice la palabra. Él fue nuestro cordero. Y se le ha denominado el libro de la redención en el Antiguo Testamento. Oiga, de todo el Antiguo Testamento es el libro de la redención. ¿Qué más dice acá? Bien, dice que es un símbolo profético del sacrificio de Cristo. Vuelvo, ya lo repetí yo en varias ocasiones. Por eso la fiesta de la Pascua se convirtió en la fiesta de nuestra redención. A ver, hermano Félix Oliver, para terminar esta primera parte y pasar a darle su nota de examen. Lucas 22, del 14 al 20. Y vamos a ver, la fiesta de la Pascua se convirtió en nuestra fiesta de redención. Amén. Dice así: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeréis más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ok, gracias. Ahí puede ver usted lo que estamos viendo acá en este momento, en esta diapositiva, ¿verdad? Que esa fiesta de la Pascua que celebraban acerca de la salida de Egipto, que celebraban acerca de la redención de Egipto, o sea, del pueblo de Israel de Egipto, vino a ser nuestra fiesta, nuestra Pascua de redención, ¿ya? Así es de que eso tiene que tenerlo muy, muy en claro. Bien, vamos a dejar un poquito acerca de la clase, ¿verdad? Nos vamos a ir al receso, pero no sin antes darle su nota de examen. Mis amados hermanos, recuerde que nosotros estábamos jugando con dos notas, básicamente la nota de su laboratorio y la nota de su examen. Ya antes quiero decirles o quiero comentarles unas situaciones que vi en su examen. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije que había una persona que tenía dos notas, verdad? Yo creo que algunos de ustedes hasta dijeron, no, déjele la mayor, que no sé qué. Era el caso de mi hermana Sandra de Molina Espinosa. Pero resulta que al estudiar todos yo los laboratorios, algunos de ustedes no los voy a señalar ni los voy a quemar. Algunos de ustedes también lo contestaron 2 veces. Y algunos de ustedes lo contestaron hasta 3 veces, ¿verdad? Como yo no les puse en el laboratorio la respuesta correcta, la pregunta que les aparecía incorrecta, entonces la trataron tal vez de corregir y nunca dieron con la correcta. Entonces encontré yo hasta 3 ya laboratorios contestados. Algo otros lo contestaron al día siguiente, algo otros lo contestaron 2 días después. Todo eso, hermanos, yo me di cuenta. Ya yo lo he encontrado en la calificación, así que es lamentable, ¿verdad? O sea, yo entiendo pues que usted, ¿cómo se llama? Es de primer año, ¿verdad? Y hace algunas cosas, pues entonces algunos de ustedes estaban por ahí jugando con eso, ¿verdad? Pero no es mi intención pues decirle en este momento, pero solo para que vea que yo sí me tomo el tiempo de estudiarlo, de verlo absolutamente todo. Entonces aquí usted puede ver, mire, en esta, quiero ver si lo pongo un poquito más grande. Aquí puedo ver yo, mire, sus exámenes, su laboratorio más bien. Aquí aparece, miren, su laboratorio, su nota. ¿Lo logran ver, verdad usted? Sí, va. Sí, aquí está. Va, miren, aquí están sus notas de laboratorio, ¿verdad? El día que lo hicieron y a la hora que lo hicieron. Pero hay algunos que fuera de su horario ya volvieron a hacerlas. Por ejemplo, miren, solo para que usted vea, ¿verdad? Aquí hay uno, ¿verdad?
Hay una, esta persona, bueno, lo hizo a las 8:35. Aquí hay uno que lo hizo a las 9:08. Hay otro que lo hizo a las 11, bueno, del día 10, lo hizo a las 11:54. Miren, hay otro que lo entregó a las 11:55 del día siguiente del laboratorio, ¿ya? Hay otro que lo hizo, a estos que aparecen acá, ¿verdad? Ya lo habían hecho, ¿verdad? Aquí aparece uno que lo hizo el 15 de agosto, otro que lo hizo el 16 de agosto. Entonces aquí están, ¿verdad? Y yo aquí vi, por ejemplo, este es otro reporte que yo saqué para que vea que me he tardado porque he estudiado cada uno de ustedes, ¿verdad? Para ver qué tipo de estudiantes son. Aquí aparece, mira, hasta yo lo hice, ¿verdad? En una muestra saqué 9, mire, yo me equivoqué. Solo para sacar una muestra ahí. Entonces, aquí aparecen algunas, ¿verdad? Por ejemplo, veamos a alguien que se repite. Aquí está, mira, Cristian Emanuel Cepeda, ¿ve? Sacó 4 a las 7:33 y lo volvió a hacer y ya subió. Sacó 5 a las 7:37. Si hubiera seguido intentando, tal vez hubiera sacado 6 en la próxima. ¿Verdad? Solo les muestro, hermano, para que ustedes vean, ¿verdad? Aquí aparecen. Por ejemplo, quiero ver quién más. Y a Coto le cambiaron el nombre, o sea, le pusieron tilde. Aquí hay otro, de Ernesto. A este no avanzó mucho porque sacó 2.6. Bueno, pero este creo que se le repitió quizás. No sé cómo aparece. Francisco Landaverde hizo uno a las 7:34, le sacó 6. Pero miren, el mismo día lo hizo a las 9. Después de ir a San Google, mire, y sacó 9. O sea, subió 3 puntos, ¿verdad? Así es de que yo le muestro solo para que vean, ¿verdad? Que yo reviso todo, ¿verdad? Aquí está Gloria Elizabeth, que también, Jonathan Alberto también, sacó 5 en el primero y sacó 10 ya un día después, ¿verdad? Aquí sacó 10 un día después. Bien, hermanos, ¿qué les quiero mostrar yo con esto? ¿Verdad? Que seamos honestos, ¿verdad? Yo la idea es que no es sacar a luz todo esto, pero para que usted vea que va a ser difícil que por lo menos conmigo usted me quiera enganchar, ¿verdad? Como aquellos que están en la clase, ya le voy a la palabra, que aquellos están en la clase y no. Posiblemente sea que el mismo sistema pues lo duplicó, pero yo no estoy criticando a nadie, yo solo estoy mostrando que a mí esos son los reportes que veo y esos son los detalles que yo analizo, ¿verdad? Pero no se preocupe porque las buenas nuevas vienen a continuación. Porque yo viendo las notas, pues realmente hay mucho 4, hay mucho 5, hay mucho 6, ¿verdad? Y han quedado bastante, pues, ¿cómo se llama? Bastante mal, digámoslo así, con su laboratorio. Por lo cual yo me he tomado, ¿verdad? Bien, el poder no tomarles en cuenta su laboratorio porque verifiqué su nota de laboratorio y verifiqué su nota de examen parcial. Entonces, el 100% salió mejor en su examen parcial que su laboratorio. Entonces, nos vamos así, hermana Nadia. Dele con todo, está celebrando ahí. Entonces, su laboratorio no va a ser tomado en cuenta en su nota y se va a ir solo con la nota de su examen parcial, ¿ya? Ahora bien, aquí viene lo que le interesa a usted, sus notas, ¿verdad? En relación a su examen parcial. Espérenme, déjenme aquí que lo busco para describírselos a ustedes. A ver. Entonces, no vamos a tomar su laboratorio en cuenta para su nota y les voy a dejar su nota de examen. Hermanos, he tratado de apoyarles, he tratado de motivarles a usted para que usted pues tome conciencia, se meta de lleno, esté en sus clases, ¿verdad? Eso obviamente a mí yo puedo ver los días que usted ingresa. Yo les digo, o sea, todo eso es tomado en cuenta. Hay algunos de ustedes, y lo digo en general para no ofender a nadie, hay algunos de ustedes que no estuvieron en las primeras 3 clases, algunos ni siquiera en las 4 clases que yo di estuvieron. Entonces, eso significaría que yo no debería tomarle su examen, y si lo tomo de acuerdo a la dirección que me dieron del seminario, que lo debería de tomar base a 8, ¿ya? Pero
no lo he tomado en cuenta así. Ya, así que he tratado de ayudarle lo más que he podido. Espero yo que usted pues sea condescendiente con este apoyo que yo le estoy dando para que se motive y que pues usted pueda ser un poco más responsable con su estudio, ¿verdad? En esta materia de Pentateuco. Bien, voy a leer su código y voy a leer su nota para que usted sepa pues, ¿verdad? Con qué promedio va a entrar a esta segunda unidad. Déjenme minimizar un poquito esto. Uy. Bueno, aquí estamos, cabal. Quiero ver. Perfecto. Bien, ponga atención entonces. Código y nota. Si alguno tiene todavía alguna pregunta, si cree que merece más, ¿verdad? Con gusto, usted me llama, ¿verdad? Y me escribe ahí a mi WhatsApp privado y lo podemos discutir. Si alguno no hizo examen, ¿verdad? Ya ahí sí ya no puedo hacer nada porque tenía que haber ido a hacer su diferido. Bien, algunos también no me enviaron al correo institucional su examen. Entonces, pero menos mal que le pedí yo que me lo mandara al correo personal y ahí encontré su examen. Bien, AD 89, 8. AD 90, 7.5. AL 39, 7.5. AA 248, 8. AD 88, 8.5. AR 107, 7.5. AC 122, 8.5. Me voy a hacer más grande esto. Me quedé en AC 122, ¿verdad? Tiene 8.5. Ok. AD 87, 9.5. AH 61, 9. BE 11, 9. CA 176, 7. CA 173. No, perdón, él no hizo examen. CR 154, 7.5. CL 66, 8.5. CC 296, 7.5. CB 66, 8.5. CD 150, 9.5. DL 23, 8. Voy a hacer un paréntesis aquí. DL 23, 8. Si alguno no está ahorita y después me está pidiendo su nota, no se la voy a dar porque debe estar en su clase, ya a menos que me compruebe que tenía alguna situación, ¿verdad? Ahí en su trabajo. Así que ahí solo les cuentan que ya las di. EM60, 8. ED 8, 9. GS 51, 9.5. GD 51, 7.5. GR 114, 9.5. GD 17, 8.5. GM 164, 8.5. GG 159, 8. HH 73, 8. HH 74, 9. HE 19, 7. HE 20, 9.5. LH 14, 6. LQ 5. No, ese no se examinó. MC 164, 8.5. MS 89, 5. MN 32, 7. Vamos a seguir por acá. MR 168, 7. MA 159, 8.5. MR 172, 9.5. JC 12, 9. MD 100, 7.5. MM 345, 6.5. MP 79, 4.5. MC 168, 7. MG 90, 6. OB 23. No se examinó. OP 20, 8. OP 21, 8.5. PL 32, 7.5. PA 67, 8. PA 63, 8.5. PM 77, 10. Este es el único 10 que hay. Felicidades.
PM77, 10. PD56, 8. PM78, 9.5. PD53, 7. RC108, 7. RR232, 8. RR186, ya no se examinó, creo que se retiró. RR187, 8. RL45, 8. RA106, 9. RD94, 7.5. SD30, 8.5. SP42, 9. SA44, 6. TA16, 8. TP11, 8. TC20, 6.5. BR49, 9.5. BP31, 9. BS38, 7. BS40, 8.5. Y los últimos tres, BR48, 8. ZP7, 7.5. Y ZZ10, 8. Bien, ahí están todas las notas, mis amados hermanos. Espero que haya tomado, ¿verdad? Usted, pues, la suya. Y hay algunos, ¿verdad? Solo son como 4 o 5 que tienen menos de 7. Yo les motivaría a ustedes. Bueno, hay un 4.5 allí, pero esa persona no me respondió algunas preguntas. Entonces, me gustaría, pues, que si no ha entendido, si hay algo que le afecta a él, pues, pudiera expresarlo, ¿verdad? Y de lo contrario, son como 4 o 5 personas las que tienen menos de 7 y todas pueden levantarse, todas pueden salir adelante, todas pueden, ¿cómo se llama? Mejorar. Recuerde que esta es la primera nota, faltan 3 todavía, ¿verdad? Así que no se me decepcione, apóyese, ¿verdad? Usted, ¿verdad? Y que podamos aprender cada día más. Y pues sí, hay que esforzarse un poquito más. Bien. Quedamos hasta ahí con estas notas. Nos vemos a las 7:05 porque nos tomamos 5 minutos más. A las 7:05 regresamos, mis hermanos. Dios les bendiga. Gracias, pastor, por su ayuda. Espero haya quedado satisfecho con su nota. Eso es para motivarles. Algunos ya no puede hacer mucho. Así es de que espero que le metamos ahí. Bien, terminamos con ese versículo de Lucas y vamos a ver acerca del propósito y el mensaje de este libro del Éxodo. ¿Y cuál es el propósito y cuál es el mensaje que tiene? Es registrar los acontecimientos de la liberación de Israel de Egipto y su desarrollo como nación. Así que el propósito que nos describe el libro, qué es lo que narra el libro en su primer momento, es registrar los acontecimientos de la liberación de Israel, ¿verdad? De esa nación de Egipto, donde ellos se habían establecido en tierra de Gosén, ¿verdad? Así de que luego se desarrolló como nación y al llegar a ser bien numerosos, pues es que ellos salen de Egipto y luego pasan a lo que es la zona del desierto, específicamente a la península del Sinaí o al desierto del Sinaí o al monte Sinaí, ¿verdad? Para poder llevar en la palabra de Dios que le iba a dar a Moisés. Entonces ahí ve el propósito y el mensaje, ¿verdad? De registrar los acontecimientos de la liberación. El tema del libro del Éxodo es la liberación o redención, ¿ya? Como usted lo quiera tomar. La liberación o la redención. Ese es el tema principal del libro del Éxodo. Aunque su nombre significa salida, el tema principal teológicamente es la redención. Recuerde que el tema principal de toda la Biblia es la redención del hombre. Así que por eso es que este libro es muy especial porque trata de eso, de la redención. Como el pueblo de Israel va a empezar a formar parte ya de una nación y ser el pueblo escogido por Dios. Hay un par de fotografías, de imágenes cuando cruzan el Mar Rojo. Bien, ¿quién es el autor del libro? El autor del libro del Éxodo es Moisés. Recuerda que el Génesis, vimos nosotros la fecha más o menos establecida para el libro de Génesis, es específicamente la misma
para el libro del Éxodo, ¿verdad? Moisés, de acuerdo con la tradición, él es el autor de este libro. Recuerde que cuando vimos la autoría del Pentateuco, a quién se le atribuye, pues vimos algunos argumentos bíblicos, ¿verdad? ¿Por qué se le atribuyen a Moisés el Pentateuco? Y por eso nosotros también consideramos que el libro del Éxodo es el autor, ¿verdad? Moisés, pues es el protagonista principal también de este libro. La fecha de escritura, 1450, 1410 aproximadamente, la misma del Génesis, pero nosotros vimos que es a 1440, ¿verdad? El Génesis, la misma fecha podemos ponerle al libro del Éxodo también. ¿Dónde se escribió el libro del Éxodo? En el desierto durante la peregrinación de Israel, en alguna parte de la península del Sinaí, en alguna parte de el territorio, ¿verdad? Que se conoce como el Sinaí. Así de que ustedes que están llevando geografía, ya más o menos saben dónde está ubicado. Entonces, es el lugar de donde se escribió. El marco histórico. Veamos el marco histórico de este libro, ¿verdad? Los hijos de Israel o israelitas fueron los descendientes de Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel después que él luchó con un ángel. Ahí aparece en Génesis 32. La familia de Jacob, lea por aquí, se había trasladado a Egipto por la influencia de José, uno de los hijos de Jacob, el que llegó a ser un gran gobernador de Faraón. ¿Cuál es el entorno de este libro? Pues lo que está sucediendo, recuerde que venimos viendo en el Génesis cómo venden a José como esclavo, llegan a Egipto, se establecen en tierra de Gosén. Obviamente gozaron de su primer tiempo, pues, de abundancia, pues José era el segundo después de Faraón, y luego, pues, que se levantó un Faraón que ya no confabulaba, llamémoslo así, o ya no estaba muy cerca de José, pues, obviamente, después de su muerte también, sucede, pues, que oprimen al pueblo de Israel. Eso es lo que está sucediendo. O sea, Israel se había trasladado hablando de las 12 tribus, ¿verdad? O los 12 hijos de Jacob, de Canaán hacia Egipto, hacia Gosén. Eso es el marco histórico. La familia de Jacob creció hasta llegar a ser una gran nación, pero como extranjeros y recién llegados. Sus vidas estaban en marcado contraste, con las de los egipcios. Recuerde que si hay algo que el pueblo de Israel nunca ha perdido, es su identidad en su sistema religioso. Nunca han perdido su identidad. Hasta el día de hoy, ellos celebran sus fiestas, ellos celebran el Shabbat, el día de descanso. Ellos siguen su propio sistema religioso. Entonces, ellos, aunque estaban en tierra ajena, en tierra extraña, aunque vayan a territorio donde no pertenecen, ellos nunca pierden su identidad. Entonces sus vidas estaban enmarcados con contraste con la de los egipcios, que eran politeístas, que eran pues con otro tipo de costumbre. Los hebreos adoraban a un dios monoteísta. Los egipcios adoraban muchos dioses. Los hebreos eran nómadas. Los egipcios tenían una cultura profundamente establecida. Entonces ahí podemos ver que ellos era bien marcado, ¿verdad? El caso de los hebreos. Los hebreos eran pastores, los egipcios eran constructores, prueba de ello las pirámides de Egipto, que para lo cual utilizaron también a los israelitas. Además de ser diferentes, los hebreos estaban físicamente separados del resto de los egipcios. Ellos se establecieron en tierra de Gosén. Ahí estaban todos, tierra de Gosén, tierra de Gosén. Ahí estaban todos los israelitas, no andaban de un lugar a otro. Al norte de los grandes centros de Egipcio. ¿Va? En Egipto, el pueblo de Dios, una vez altamente favorecido en la tierra, después se vuelve esclavo, pero Dios está a punto de librarlo. Ese es el marco histórico, lo que está sucediendo cuando fueron oprimidos por un faraón que ya no reconocía a José y lo que él había hecho, y pues sucede pues que empiezan a oprimirlos. Características especiales de este libro del Éxodo, o que vamos a encontrar aquí en el Éxodo. Vea qué interesante. Número 1, registrar las circunstancias históricas del nacimiento de Israel como nación. Ponga atención con estas características porque le puede venir en su examen. Número 1, registrar
la historia, ¿ya? Del nacimiento de Israel como nación, ¿ya? En Egipto se desarrolla Israel como nación. Entonces, esa es una de las características especiales de este libro, registrar, ¿ya? La historia del nacimiento de Israel como una nación. Número 2, contiene los 10 mandamientos, leyes morales y el fundamento de la ética bíblica, o sea, contiene el decálogo, característica especial. Número 3, es el libro del Antiguo Testamento que más describe la naturaleza de la gracia redentora y el poder de Dios en acción. Por lo que le dije yo al inicio, este libro significa, o en el Éxodo significa salida, pero el tema del libro es la redención o la liberación, usted lo vio. En la tercera característica dice que el libro que más describe la naturaleza de la gracia, hermano. O sea, Israel no tenía nada para merecer, ¿ya? El salir de la esclavitud. Es por la gracia de Dios, es por la acción de Dios. Entonces este libro es el que más describe esa acción de gracias de nuestro Dios, esa redención, esa acción redentora de Dios. Por eso le digo yo, si aprendemos el libro del Éxodo, vamos a comprender muy bien el Nuevo Testamento. 4. Todo el libro está empapado de la revelación majestuosa de Dios. Especialmente recuerden que todo fue dado a Moisés, y Moisés, quien bebía cara a cara a nuestro Dios, es quien ha dejado esta escritura, obviamente inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, todo el libro está empapado de la revelación majestuosa de Dios. Usted, uno de los versículos más recitados, ¿verdad? En nuestro contexto es Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces ahí se ve la revelación majestuosa de Dios, cómo Dios trató con su pueblo, cómo Dios los liberó de Egipto con 10 plagas que fueron directamente a darle un golpe a cada una de las deidades que tenía Egipto y Faraón. Aún Faraón se consideraba un dios. Entonces por eso vemos como característica especial esa revelación majestuosa de Dios, cómo Dios les abre el mar Rojo, cómo Dios les da prácticamente pues un lugar donde establecerse, cómo Dios les da maná, cómo Dios les da codornices en su tiempo de peregrinaje en el desierto. Entonces estas 4 características usted debe de saberlas, ¿verdad? Para que usted le queden ya en su memoria y no tenga problema en su examen. Bien, el libro del Éxodo lo vamos a dividir en 3 partes. ¿Qué partes son las que vamos a encontrar en el Éxodo? Número 1, del capítulo 1 al 19, la salida de Egipto. O sea, la narración en cuanto ellos salen de Egipto, ellos suceden las 10 plagas, sucede la salida, ¿verdad? La fiesta de la Pascua, la muerte de los primogénitos, llegan al desierto, ocurre, ¿verdad? El milagro de el Mar Rojo y luego se establecen, ¿verdad? Pero la primera parte del capítulo 1 al 19 la vamos a conocer como la salida de Egipto. La segunda parte del capítulo 20 al 40 se conoce como la revelación de Dios en el Sinaí. El libro de Pentateuco de Pablo Hoff lo divide en 3 partes. La primera de ellas es la salida de Israel de Egipto. La segunda en el cual divide este libro es la llegada o el viaje al Sinaí, y la tercera es el establecimiento en el Sinaí. Así lo divide el libro de Pablo Hoff, lo que estamos viendo ahorita en este bosquejo. De acuerdo al contenido, ¿verdad? Podemos dividirlo en estas 2 partes, pero de acuerdo a un bosquejo podemos dividirlo en estas 3 partes. Israel es liberado, Israel viaja al Sinaí e Israel se establece en el Sinaí. ¿Cómo es esto? Israel viaja de Egipto, de Gosén, ¿ya? En primer lugar, Israel es liberado de esa tierra, de Egipto, de Gosén, de tierra politeísta, de idolatría. Entonces habla de la liberación y cómo con mano poderosa Dios lo saca de ese lugar. En segundo lugar, habiendo salido de Egipto, ese viaje al Sinaí, del capítulo 15 al 18, y en tercer lugar, del 19 al 40, cómo se establece en el Sinaí, cuando le dan el decálogo, cuando le dan la ley, cuando se
hacen, ¿verdad?, su becerro de oro, cuando se rebelan contra Dios. Todo ese tiempo que pasan en ese año en el desierto del Sinaí o en el Sinaí, en tierra del monte Sinaí, alrededor, eso es lo que narra la tercera parte del Éxodo. Entonces, eso para que usted tenga una idea del bosquejo. Bien, conozcamos un poquito acerca de Egipto. No es mi intención que nosotros aprendamos todo acerca de este lugar, pero si usted quiere escudriñar, pues puede investigar acerca de Egipto. Pero veamos un poco generalidades. La historia de Egipto se ha dividido en 30 dinastías o familias reales que reinaron durante los años 3000 hasta el 300 antes de Cristo. Del año 3000 hasta el 300 antes de Cristo hubieron o existieron, ¿verdad?, 30 dinastías. ¿Qué es una dinastía? Un grupo de personas que son por herencia, ¿verdad?, protagonistas, pues, de ser faraones, así como los reyes. Por poner un ejemplo, el rey David, le sucedió su hijo Salomón. El rey Salomón le sucedió su hijo Roboam. Entonces, la dinastía davídica o la dinastía de David fueron los descendientes, o sea, David y sus descendientes. Esa es una dinastía. Estas, ¿verdad? En Egipto sucedieron 30 dinastías, ¿verdad? En todo ese periodo en el cual estuvo operando la historia de Egipto desde el año 3000 hasta el año 300 antes de Cristo, que fue, bueno, ya desde el tiempo de Babilonia ya venía siendo destruida, ¿verdad? Porque en esa batalla de Carquemis en el año 612 antes de Cristo ya empezó a declinar, pues, como una fuerza, ¿verdad? El imperio, no imperio, sino que la fuerza de los egipcios. Déjenme un segundo, voy a poner el cargador que ya me está tirando señales. Quiero ver. Voy a buscar el cargador. Ok, continuamos, hermanos. Ya para seguir acerca de la historia de Egipto, veamos un mapa de Egipto. Ahí está el Bajo Egipto. Usted está viendo en esta parte de aquí del mouse, ¿verdad? Está viendo el delta del Nilo, ¿verdad? Aquí el río del Nilo. Aquí Bajo Egipto arriba y el Alto Egipto. Aquí está Memphis y Tebas, que son las dos capitales que tenía Egipto. Eso usted lo vio ahí en Historia Universal, si no me equivoco, si es que ya llevó esa materia. Bien, la primera dinastía fue fundada por el legendario, ¿verdad?, Menes, ¿verdad? Egipto se dividía en dos estados. Aquí está Memphis, arriba, que le estaba mencionando, y Tebas, ¿verdad? Son los dos estados en los cuales se dividía la tierra de Egipto. Por aquí está la tierra de Gosén, que no aparece por aquí escrito, pero aquí está la tierra de Gosén. Bien, sigamos aquí. Veamos el antiguo Egipto, ¿verdad? El antiguo reino, el periodo que va de la tercera a la sexta dinastía. Este es de lo más antiguo. Recibe comúnmente el nombre de Imperio Antiguo. Ya Egipto es de lo más antiguo que ha existido. Por eso que son increíbles las pirámides
de Egipto. Aquí está, mira, el delta del Nilo. Aquí está el Bajo Egipto. Aquí está Tebas. Y aquí está Memphis. ¿Ya? Para que usted vea solamente la ubicación. Recibe comúnmente el nombre del Imperio Antiguo. Se le llamó la época clásica a este periodo que se construyeron las pirámides. Ya eso es lo más famoso de la tierra de Egipto. No es mi intención, ¿verdad? Hacernos arqueólogos, ¿verdad? Ver la arqueología en esta clase. Bien, el Reino Medio. Recuerde que aquí estaba el antiguo reino. Hoy vamos a ver el Reino Medio. O sea, aquí estaba de la tercera a la sexta dinastía. Aquí estamos viendo más adelante. Fue testigo de un poderoso gobierno a cargo de 10 dinastías, donde se implementaron proyectos de irrigación y la explotación del cobre. A fines de este periodo, los Hicsos invadieron Egipto. Esto sí fue bien famoso. Los Hicsos invadieron Egipto y borran de la historia a José en Egipto. De acuerdo a la historia universal, se cree con esta invasión que hicieron los Hicsos, es que borraron, ¿verdad?, de la historia a José en Egipto, y luego que dice que se levantó otro faraón que no conocía a José. De hecho, creo que tuvieron que ver ellos al invadir, tomaron posesión del territorio. El nuevo reino, ya vimos el antiguo reino, ya vimos el Reino Medio y hoy el nuevo reino. Tebas, ¿verdad?, fue siempre la capital de Egipto y su más famoso conquistador fue Topmes III, que más tarde sucumbió ante Seti y su hijo Ramsés II, que es considerado como muchos el faraón del Éxodo. Este Ramsés II es considerado como el faraón que presenció esas 10 plagas de Dios para con este pueblo de Egipto. De acuerdo a algunos, pues, comentan que este es el faraón que estuvo en eso. Hay otras teorías, hay otros estudios, hay otras posiciones, pues, pero para este estudio lo vamos a ver de esta manera. Bien, después de la permanencia de los hebreos en la tierra de Gosén, ya vamos a entrar un poco ya en la materia, en lo que es la Biblia, y no en historia, más que todo por la dinastía. Después de la permanencia de los hebreos en la tierra de Gosén en Egipto, durante 430 años, eso dice Éxodo 12, 40 y 41, que culminó con la esclavitud con imposición de trabajos forzados en la dinastía 18 y 19. Dios comisionó a Moisés con Aarón como su portavoz para que sacara a los esclavos hebreos, descendientes tribales de Abraham, Isaac y Jacob, ya ve, los patriarcas de Egipto, para convertirlos en nación en la tierra de Palestina, la tierra de la promesa. Claro, aquí nosotros vemos como la tierra de Palestina, pero le voy a preguntar a Pilar Palacios, ¿cómo se conoció la tierra de Canaán primero? Pilar Palacios. Aquí dice la nación de la tierra de Palestina, pero ¿con qué nombre se conoció primero? Canaán. Ah, vaya, perfecto. Ahí se la dije yo al principio. ¿verdad? Como la tierra de Canaán, descendientes de Can, de Noé, ¿verdad? Esos fueron los que poblaron esa tierra de Canaán. A ver, hermana Pilar, ya que está bien activa. Éxodo, perdón, capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Léame, por favor, ahí. Versículo. Del 1 en adelante, solo para tener una introducción. Y búsqueme, hermano, sí, hermana Karen de Rosales, búsqueme por favor el Éxodo 12, 40 y 41. Vamos a leer después. Éxodo 3 del 1 en adelante. Llamamiento de Moisés. Ajá. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Deje hasta ahí un momento. Miren, se le apareció el ángel de Jehová. Por eso le estoy diciendo que en el Éxodo va a aparecer Jesucristo, porque él es tipificado con el ángel de Jehová, y él es el que trató con Moisés, y él es el que dio la ley a Moisés. Y por eso es que vimos allá el libro de Hebreos, ¿verdad? Que debía de morir el testador. Quien da la ley a Moisés, quien habla con Moisés, quien trata con Moisés, es nuestro Señor Jesucristo. Siga adelante, hermana. Permítame. Entonces Moisés dijo,
Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Sí? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Es de la tierra de Canaán, ¿verdad? Ok. Sí. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Perfecto. Dejemos hasta ahí la lectura. Mire, aprenda una lección espiritual, hermano, ¿verdad? Porque recuerde que también hay aplicaciones espirituales en todo esto. Fíjese que tanto en este pasaje del Éxodo, que habla del clamor, ¿verdad? Dice que Dios había escuchado el clamor del pueblo hebreo, del pueblo israelita. También en el capítulo 19 de Génesis, bueno, venía en una pregunta en su laboratorio. Dice que cuando Dios decide destruir Sodoma y Gomorra, dice que el clamor por esta ciudad, por todo el desorden que tenían, había subido, ¿verdad? Al Señor, a Dios. Mire qué importante, hermano, solo haciendo un paréntesis en esta lectura y haciendo un cuadro espiritual que al final también tiene que ver con la materia, con la clase. Mire qué importante es cuando usted se mete en ayuno y oración. Cuando usted se mete en oración por cada una de sus necesidades. Quiero hacer un paréntesis ahorita espiritual. Y es porque esta porción nos va a enseñar, nos está enseñando a cómo poder tocar, ¿me entiende? Y conocer la misericordia de Dios. No digo que Dios vaya a obedecer nuestro llamado, pero sí digo que Dios escucha las oraciones de sus hijos. Y sobre todo cuando usted clama a Él. Y clamar no es orar, es totalmente diferente. Una oración la puede hacer cualquiera, en cualquier momento, pero ya un clamor es un poquito más, es más íntimo, es más de intimidad con el Señor. Y vea cómo Dios, dice el libro de Apocalipsis, que las oraciones, ¿verdad? Suyas y mías, son el incienso, son ese aroma, ¿verdad? Que sube, o ese humo aromático que sube al trono de Dios. Cada oración de los santos, dice Apocalipsis, son ese incienso que sube, ¿verdad? Que cada oración que nosotros hacemos también a Dios sea como una ofrenda de olor grato a Él. Entonces, no importa la situación, sé que algunos me han escrito a mi número y teniendo algún tipo de problemas, de dificultades. Clamemos, hermanos. Por eso al final vamos a estar orando, ¿verdad? Y también invitándole a usted que tal vez podamos interceder por alguna petición especial. Recuerde que estamos como país pasando por una pandemia. Entonces debemos de unirnos en clamor al Señor, pero, o sea, clamar no es solamente, Señor, gracias, dame y pedir, ¿verdad? Todo lo que usted y yo necesitamos, no. Es decirle, Señor, hágase tu voluntad. Usted sabe cómo nos lleva. Usted sabe de qué cosas tenemos necesidad. Entonces, clamemos, hermano. Así que, por la lectura que está teniendo mi hermana, yo le digo, las oraciones de los justos, dicen, son escuchadas. Y aprendamos a ver ese cuadro espiritual que nos enseña el Éxodo y cómo poder tocar, ¿verdad? La bondad de Dios, la misericordia de Dios y que Dios pueda ayudarnos en esta situación que estamos viviendo. Tal vez usted no lo vive, pero imagínese que nosotros tuvimos un compañero, ¿verdad? Mario. Aquí comenzamos pues en el grupo, creo que Mario se llama.
y falleció. Falleció y pues sí, oremos por la familia, pues, pero sepamos y entendamos que cualquiera puede padecer de alguna situación. Ve a Mario Hugo Canales, que estábamos orando por él, pues lamentablemente él falleció. Entonces, no pasemos de largo, que estamos en medio de una enfermedad muy difícil que Dios ha permitido para que nosotros como pueblo de Dios clamemos a Él y intercedamos por nuestro pueblo, por nuestra familia, por nuestras situaciones. Entonces, quiero aprovechar la lectura que estaba dando mi hermana, que clamemos al Señor. No porque no estamos pasando la difícil, nosotros la agarremos así tranquilos, no, hermano. Hay gente que se está debatiendo ahorita entre la vida y la muerte. Hay personas que han sufrido algún tipo de accidente, hoy están en una unidad de cuidados intensivos y unámonos en oración para este país, para esta nación. Bien, dejemos hasta ahí la lectura. Éxodo 12, 40, 41. No sé a quién le pedí que me la... Pastor, hermana Karen, pero ahí puso un mensaje que le estaba fallando el micrófono, creo. Vaya, si no se puedo leer yo. 12, dele. 12, 40 y 41. 40 y 41 dice. Sí. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Hasta ahí, pastor. Ok, sí, solamente para dar referencia acerca de los 430 años, aunque allá en Génesis dice que estarían esclavos 400 años en tierra ajena. Bien, entonces aquí vemos que Aarón, ¿verdad? Fue quien llevó o fue el portavoz de Moisés, quien hablaba, ¿verdad? Y él te servirá como profeta y tú serás como Dios. Imagínense cómo Dios le dice a su siervo Moisés, tú serás como Dios y Aarón te servirá como profeta. Qué increíble que, híjole, que Dios pudiera decir algo así de Moisés. Por eso es que no ha existido hombre más manso que Moisés, que mi siervo Moisés. No ha habido hombre, porque imagínense que a usted le dicen, ay, bueno, no has considerado a Saúl Pacheco López, él será Dios, ¿verdad? Y pondremos a Pedro García como profeta. Ya, o sea, que Dios diga eso de Moisés, porque sabía Dios que Moisés no iba a ser un hombre que se iba a enaltecer, que se iba a vanagloriar, sino un hombre, como dice Mateo, ¿cuál es? Cuando dice... aprender de mí que soy manso y humilde, Mateo 11, 28 y 29, ¿verdad? Entonces, solo de Moisés habla que fue un hombre manso y humilde. Realmente, o sea, esas características de Moisés, que el pueblo lo odiaba, que el pueblo no lo quería como su líder, y él clamaba por ellos para que no los consumiera. No, hermanos, de verdad, este siervo es increíble como Dios, solamente de él habla la escritura, como un siervo manso, como un siervo que nunca se vanaglorió de toda. Imagínense que fue el único que pudo ver cara a cara al Señor, que su rostro resplandecía cuando bajó el Sinaí. Increíble el siervo Moisés. Veamos un poquito más acá. Este acontecimiento, a ver, Carmen Elena Torres, ¿tiene algo que quiera compartir? Bueno, es como una inquietud porque también en la Biblia supuestamente que Moisés tenía un carácter como enojón porque habían otros episodios donde él demostró que también podía enojarse y exaltarse. Cuando mató al egipcio. Sí, de hecho sí. Y de hecho también cuando golpeó la roca. Entonces, o sea, es una combinación entre manso y que también tuvo sus estribos, pues que los perdió de repente. Porque sí habla de su humildad y su mansedumbre, pero tuvo un punto en el que explotó, o sea. ¿Y qué le demuestra eso, hermana Carmen Elena Torres, Aparicio? ¿Qué le demuestra eso? Su humanidad, o sea, correcto, 100%. Su naturaleza pecaminosa, por supuesto. Exacto. Claro, o sea, pero, o sea, yo creo que con cada uno de los acontecimientos de Moisés, usted en la primera hubiera hecho pedazo de ese pueblo. Yo no hubiera esperado la segunda. Así como Dios le decía 10 veces, esta gente me han probado y ha sido rebelde, pero Moisés
Señor, que van a decir que los sacaste para matarlos en el desierto. No, Sí, ¿verdad? O sea, es increíble. Entonces, por supuesto, o sea, yo considero que en la escritura, recuerden que cuando Jesús dice en Mateo 11:28, aprended de mí, ¿verdad? O sea, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar, aprended de mí, llevad mi yugo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Yo en la escritura realmente alguien más que se aprecie como manso, como humilde, o sea, no es lo mismo tratar con un grupo familiar como tratar con 6 millones de judíos, hermano. Eso es terrible. O sea, yo creo que aquellos que son gerentes de recursos humanos, aquellos que son supervisores en algún departamento y tratar con un equipo de 10 personas, de 20 personas, de 30 personas, solo allí, yo tengo 70 aquí, ¿verdad? Tengo el Sanedrín aquí con ustedes, 70 estudiantes, ¿me entiende? Y tratar de solventar a cada uno de ustedes, ya acarrea pues una carga. No, y aún Moisés se quería echar todo ese cargo y el suegro le dice, no hombre, mira, busca 70 hombres para que se te ayuden ahí, para que puedan ellos juzgar. No, hombre, todo, y así que los más fuertes vengan a ti y los otros pues puedan llegar donde ellos. O sea, yo viendo el contexto, o sea, claro, lo que usted dice es cierto, pero, o sea, eso demuestra la humanidad de Moisés, demuestra su naturaleza humana, que no era perfecto, obviamente, sino que por el pecado que muere en nosotros, pues tenemos defectos y todo, pero que Dios se exprese así de este hombre y que ver todo el contexto de la carga que tuvo que llevar él en el desierto y todos los señalamientos, las murmuras y todo lo que le dijeron y quién te ha puesto como líder de nosotros y mira, se te a un lado, hasta sus propios hermanos, María y Aarón, se rebelaron contra él. Qué terrible. Yo realmente, si no aguantamos ni siquiera la familia, nosotros ya no digamos gente particular, ¿me entiende? Entonces, todo es valedero, pero ahí es donde viene uno y ver todo el contexto histórico que le tocó vivir a Moisés. No hay nadie quien haya dirigido a 6 millones de judíos, de hebreos, de israelitas. No hay nadie de la escritura que haya peleado 40 años ya con este pueblo rebelde que querían una cosa, sino que querían otra. Mire, no quiero carne, tráigame sorbete, yo no quiero hoy sorbete, hoy tráigame por favor otra cosa. Así que muy bueno, muy buen atinado. Sin embargo, como le digo, hay que siempre considerar algunos otros aspectos, pero sí es sí, increíble. Aún él, que era manso y humilde, o sea, tuvo esos episodios, como que bien fácil podemos, o sea, decir el pastor X o Y, fijarnos en nuestros pastores líderes cuando están en ciertas posiciones. Sí. Es bien fácil, mientras que él, que era manso y humilde, también tuvo sus episodios. Correcto. O sea, sí, ahora bueno. No es excusa, ¿verdad? Para portarnos mal, sí, ¿verdad? Claro. Pero sí es aplaudible la labor de este hombre. Bien, sigamos entonces por acá. Este acontecimiento, ¿cuál acontecimiento? El que vimos acá acerca de la dirección que llevaba Moisés con Aarón a sacar al pueblo de Egipto, marcó el nacimiento de Israel como nación. Aquí nace Israel como nación, como pueblo, como dice Pedro, ¿verdad? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, que es la iglesia hoy en día. En aquel momento fue Israel como nación. Cuando sale de allá de Egipto, salió una nación numerosa, ¿ya? Entonces marca el nacimiento de Israel como nación mediante el pacto en Sinaí bajo un gobierno teocrático. En 6.3, léamelo por favor ahí, hermana Carmen Elena, ya que está por acá. Mire que bien se ve su cámara y se hace un contraste con atrás, a ver cómo es que ha hecho de volado. Bien, en 6.3. En 6.3 dice que se previene a Moisés de que Israel será testigo de las hazañas de Dios que demostrarán lo que significan las palabras yo soy Jehová. Dígame qué dice 6.3 y le comento acerca de esta expresión yo soy Jehová. Aquí voy, hermano, permítame. Éxodo 6.3, ¿verdad? Sí. Dice, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Ajá. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán
la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Perfecto, dejemos hasta ahí la lectura. Gracias, hermana. Bien, esta expresión que aparece aquí en 6.3 dice, se lo voy a parafrasear, nunca me rebelé con este nombre a Abraham, a Isaac, a Jacob, a nadie, pero yo soy Jehová. Esto que voy a hacer yo, porque ahí estaba preguntándole a Moisés y si me preguntan quién me envía, y entonces yo qué voy a responder, dice yo soy Jehová, él es el que me envía. Pero como no conocían a Jehová, nunca me he revelado con ese nombre, dice con Jehová. Entonces todos los milagros, todas las obras, todo lo omnipotente de Dios se iba a revelar con ese nombre. Allí iban a darse a conocer él con su nombre. ¿Quién es? Yo soy. ¿Yo soy quién? Yo soy Jehová. Todo allí en el Éxodo, en la salida de Egipto del pueblo de Israel, en todos los acontecimientos en el desierto, allí Dios se iba a dar a revelar con su nombre para que entendiesen quién era él. Ahora, le explico qué es lo que le quiero dar a entender con esto que dice yo soy Jehová. Normalmente, para que me entienda el ejemplo, a nosotros nos damos a conocer con el nombre, pero ese nombre, póngame atención a esto porque esto es un poquito profundo, ese nombre con el cual se dio a conocer el Señor, él se va a dar a conocer por los milagros, por las hazañas, por los acontecimientos que va a hacer Dios. Entonces van a reconocer que todas esas hazañas, todos esos milagros, todo eso que Dios va a hacer, él es Jehová. Entonces todo lo encierra en el nombre de Jehová. Le explico cómo debemos de entenderlo. Usted en una comunidad o usted en su propia familia, a usted le conocen, ¿verdad? O sea, viene don Carlitos, por darle un ejemplo, un nombre. Viene don Carlitos. Ese don Carlitos lo conocen por lo que él es. Es un hombre tranquilo, es un hombre dadivoso, es un hombre respetuoso, es un hombre, es un hombre muy amable, es un hombre muy bondadoso, un hombre lleno de misericordia, es un hombre bien trabajador. Entonces, don Carlitos es conocido y tiene un renombre. Es don Carlitos, no hombre, es hijo de don Carlitos, no, es familiar de don Carlitos, no, él viene a visitar a don Carlitos. ¿Por qué famoso don Carlitos? Por las características, por el comportamiento, por la forma de comportarse en una comunidad, en una familia. A nosotros como hermanos, en mi familia carnal, nos conocían, mire, ¿tú quién sos? Me decían cuando llegaba a visitar algún familiar allá a Oriente, que nosotros somos de Oriente, de San Miguel, de Moncagua. ¿Y quién eres tú? Yo soy Ronald. Le decía, mira, yo solo sé que uno es más alegre y otro es más serio. Entonces, por las características que tenemos nosotros, nos conoce la gente. Entonces, eso mismo está pasando en este acontecimiento de nuestro Dios, que él sí va a dar a conocer por su nombre quién es Jehová, pero ese nombre conlleva o contiene un montón de cualidades, de características. Por eso, cuando usted ve el modelo de oración de Jesús en el Mateo capítulo 6, si no me equivoco, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y es que cuando yo di un estudio de eso en la iglesia, cuando vemos santificado sea tu nombre, es que ese nombre conlleva todas las características, las cualidades, los atributos de nuestro Dios. Entonces, por eso dice acá en 6.3 que se previene a Moisés de que Israel será testigo de las hazañas, de los milagros, del poder de Dios demostrado en cada uno de esos acontecimientos. Eso van a significar las palabras yo soy Jehová. ¿Quién es Jehová? Quien abrió el mar rojo. ¿Quién es Jehová?
quien mandó las 10 plagas? ¿Quién es Jehová que mató a los primogénitos? ¿Quién es Jehová que mandó que el ángel de la muerte no pasara sobre los judíos, los israelitas que tuvieran la sangre ahí? ¿Quién es Jehová quien mató ¿cómo se llama? Quien mandó las enfermedades, las plagas, quien mató al ganado, quien envió las moscas, quien hizo el mar, el río Nilo rojo? Él es Jehová. Entonces, ese nombre tiene inmerso. Esto es un poquito profundo, hermanos. Espero yo que lo más humilde y sencillamente se lo haya podido explicar. Eso conlleva todo lo que es nuestro Dios. Omnipotente, omnisciente, Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Nisi, el Shaddai. O sea, por eso dice que serán testigos de las hazañas de Dios, que demostrará lo que significan las palabras yo soy Jehová. ¿Y quién es Jehová? Va a preguntar Faraón. Yo te voy a decir quién es Jehová. Con todos los milagros que hizo ahí, con todas las plagas que les mandó, con todo lo que hizo en tierra de Egipto. ¿Se entiende, hermanos? Amén, pastor. Sí, amén, pastor, se entiende. Amén. Sí, amén, pastor. Ok. Amén, pastor, se entiende. Amén, pastor. Perfecto. Eso es un poquito, gracias a Dios porque ustedes lo han captado, porque hablar del nombre de Dios, o cuando usted vio en Doctrinas 1, los nombres de Dios, hay nombres compuestos, y Elohim, el Shaddai, el Señor, Jehová Jireh, Jehová, todo eso es los nombres de Dios. Entonces eso es lo que significa. ¿Y quién me envía? Diles que te envía, yo soy Jehová. ¿Y quién es Jehová? El que voy a demostrar, voy a hacer todo esto. Eso encierra un nombre, hermano. O sea, tiene mucho que ver. Bien, el éxodo espiritual. Veamos esta parte muy interesante. Nosotros, cada vez que estudiamos el éxodo, hay algunas situaciones que se dan en él, hay algunos nombres que están inmersos en el libro que tienen una simbología espiritual, y eso es muy importante, y eso lo ha oído en algunos púlpitos usted. Éxodo espiritual efectuado por la obra y persona de Jesucristo. Egipto, mis amados hermanos, siempre va a simbolizar el mundo, ¿ya? Egipto siempre simboliza el mundo. Los egipcios van a simbolizar siempre los pecadores esclavizados, los que están dentro de ese mundo pecaminoso, los que siguen a Satanás, los que siguen la doctrina del Dios de este siglo, que es Satanás. Entonces son donde nosotros estábamos en ese mercado de esclavos, de donde nosotros fuimos comprados en ese mercado. Eso es la palabra redimir. Bien, el peregrinaje, el cual se va a andar el pueblo de Israel, es la vida aquí en la tierra. El peregrinaje es acá en este mundo, ¿verdad? De pecado, pero nosotros, por eso dice que nosotros somos peregrinos, o sea, vamos de paso en este lugar. Moisés siempre es el tipo del Redentor, y Canaán el reino de los cielos. La tierra prometida es la promesa, es la esperanza que todo mundo anhelaba. Desde que salió de Egipto, anhelaban llegar a la tierra prometida, a tierra que fluye leche y miel. Para usted ya no es Israel. Para usted, aunque usted y yo tal vez anhelamos ir a Israel y conocer la tierra donde anduvo el Señor. O sea, para nosotros la tierra prometida es el reino de los cielos. Nosotros esperamos promesas mejores, y una de ellas es la eternidad allá en los cielos con nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar, amén, aquí está un poquito acerca del recorrido que va a hacer el pueblo de Israel. Si usted se fija en la flecha verde, de aquí de Gosén para Canaán, aquí tuvieron que haberse ido y rapidito hubiesen llegado. Algunos comentaristas dicen que en cuestión de unos 13 a 20 días tenían que haber llegado si siguen esta ruta, pero miren, siguen la ruta desde Gosén, Pitón, hasta llegar aquí al monte Sinaí en Horeb. Luego, aquí está la península, pasan, hacen todo este recorrido hasta Cades Barnea. De ahí de Cades Barnea llegan, ¿verdad? Inclusive llegan a contemplar la tierra con los 12 espías. Y como se rebelaron contra Dios y no creyeron, sino que empezaron a llorar y a murmurar, el Señor se los trajo de regreso a peregrinar 38 años más acá en el desierto. Bien, hasta ahí vamos a dejar
la diapositiva. Ahí termina el estudio para este día, esta clase. Espero que haya sido de bendición para todos, ¿verdad? Si tienen algún comentario rapidito antes de Pastor, pasar a la oración. Sí, dígame. Pastor, va a mandar ese material a Classroom. Sí, permítame un segundo. Ahorita déjeme ver una cosa. Antes, para que después se me olvida. Vamos ahorita a enviarlo, ponerlo en Google Classroom. Permítame, Pentateuco. Aquí lo vamos a poner. ¿Verdad que con este son 3 materiales los que tendríamos? No, 2 de la semana pasada y este. No, por toditos, con los demás son 3 con este. Ah, sí, exactamente. Porque el primero fue la introducción, después teníamos el Génesis. El Génesis, no, luego estuvo la clase de la semana pasada, no se las pasé. No la mandó, pastor. No, pastor, no la envió. Serían 4 entonces. ¿verdad? Ah, pues serían 4. Ahorita se los voy a subir. Clase 5 y 6. Aunque iba a decir diferente el número en la clase, pero son... Ya se los subo ahorita antes que me vaya para que ya les quede ahí en Google Classroom. Déjenme ver. Gracias. Sí, ya voy a ir a comerme ese pancito yo también. Ya tengo hambre. Clase 4 y 5. Ok, ahí está, ya subidas en Google para que usted la pueda tener. Bien, ¿alguna otra pregunta rapidito? Pastor, ¿sí? Fíjese que a mí se me desconectó el internet a la hora que estaba dando las notas, no sé si usted la va a subir al WhatsApp. No, ahí me escribe. Está bien, pastor. Le voy a creer. Ahí me escribe, no hay fue problema. un ratito, pastor, fueron como 3, de 4 acuerdo. minutos. Ajá, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Pastor, Dios bendiga. Perdón, sé que no es la clase de geografía, pero es la oportunidad que tengo para decírselo. Dice que no puedo descargar el video. No sé si el formato estará diferente al que regularmente lo sube. ¿No será que nos puede ayudar de alguna forma, pastor? Voy a revisarlo y el jueves, bueno, si puedo antes, pues le doy una respuesta por ahí. Muchas gracias, pastor. Ok. Bien, hermanos, vamos a orar entonces. Vamos